Bien, mis amigos de Flashes, y ha llegado el momento. Todo el equipo de producción y yo hemos querido realizar este encuentro desde hace días con una mujer que definitivamente se ha ganado el cariño de todos los dominicanos. Extraordinaria profesional, y hoy nos acompaña en Flashes Yanina Azar. Bienvenida, Yanina. Bueno, hermano, mil gracias por esta introducción tan bella, y mil gracias por invitarme aquí a este programa tan espectacular. La maestra, yo quiero saber de dónde surge la idea de desarrollar moda. ¿Dónde está ese inicio que entra a su vida con el tema de la moda? Bueno, fíjate, Radame, eso viene de hace, no te voy a decir cuánto hace porque me va a sacar la edad. No, puede ser. Pero eso desde los 3 años, diría yo, desde mis 3 años, yo me levantaba y lo primero que hacía, tenía un cuadernito, empezaba a dibujar mariquitas, muñequitas. Sí. Entonces mi abuelo descubrió eso y le dice a mi mamá un día, mira, hay que inscribir a esa niña es una artista, hay que inscribirla en pintura, en dibujo. Y así mismo fue, entonces me inscribieron con doña Nidia Serra, que Dios la tenga en paz ya, esa fue mi maestra. Ahí recibí por unos 12 años pintura, dibujo artístico. Obteniendo un sinnúmero de premios, entre ellos el más importante, sí, entre ellos, esa es mi historia, entre ellos el más importante fue el de Seúl, Corea, que ahí gané entre no sé tantos miles mundial el premio con mi cuadro El Parque, que actualmente está en una exposición permanente en el Teatro Nacional, o sea, abajo tienen una pequeña exposición con todos los cuadros y eso, de las Olimpiadas también ahí gané. Todos los años hacían, por ejemplo, en Miami, en Nueva York hacían concursos y ahí siempre ganaba también. O sea que desde ahí, esos fueron mis pininos, como dicen. Luego, ya después de ahí empecé a coger cursos de ilustración de moda, pero siempre era moda, porque yo era malísima estudiante. Siempre pasé mis cursos, pero malísima, de la más tremenda de ahí. Entonces, ¿en qué colegio? Estuve en el colegito, en el Sagrado Corazón de María, que eso era en Gascue, porque yo vivía en Gascue, ahí fue que yo nací. Y el colegito era ahí en la José Joaquín Pérez. Yo era una de las más malas ahí. Ahí eso fue una cosa increíble, porque yo lo que hacía era que me pasaba todas las horas dibujando los vestiditos que íbamos a usar para cuando eso estaba muy de moda, el Club Naco, que la fiestecita de los Club Naco, que eran los domingos. Y yo me pasaba. Éramos como 20 muchachas y las 20 muchachas tenía yo que dibujarles o si había un cumpleaños de alguna. O sea que desde chiquita. ¿Comerciante? Las Barbie, claro, las Barbie también. Eso fue una cosa que desde chiquita yo empezaba a formarlo con trapito, que si un sombrerito, que si los zapaticos, o sea, todo. No era nada más de que era un outfit completo de lo que era la Barbie. Y nada, o sea, esa fue una historia que empezó, como te digo, desde que no tenía dientes, diría yo, porque que eso es así. Pero eso no es por casualidad, porque, por ejemplo, en la familia de ambos lados hay artistas, principalmente en la familia Azar. Está Aquiles Azar también, que fue uno de los más grandes pintores aquí en República Dominicana. En cuanto a canto, también yo canto también, tú sabes. ¿Qué? Canto, bailo y me despatillo, como digo. Yo me estoy enterando de eso ahora. Ahí está Olga Azar, que es una tremenda soprano también. Sí. Mi papá cantaba, por ejemplo, Ricardo Escobar también eran compositores, ganaron festivales de la voz. O sea que esa familia Azar completa. Puro arte. Sí, eran todo diría yo, artistas. Mi abuelo era director de Bellas Artes también, Ari Azar. Y por el otro lado, el abuelo Medrano, Wenceslao Medrano también, pero ese ya era general, ese era
por poco es presidente. Si no, porque Trujillo viene y se le mete en el medio y va a ser presidente. O sea que ahí hay dos cosas. Era profesor, que de ahí yo diría que me viene esa vena de lo que es la maestra, por eso que me dicen maestra. Porque me imagino que entonces fue fácil labrar un camino en la moda con tanta familia artista. Claro que sí, claro que sí. O sea, ahí todo lo que era yo cogí una parte de lo Medrano y una parte de lo Azar. Un chin, como dicen, como de cada uno. Sí. Y, por ejemplo, en lo que es ya el magisterio, ahí yo duré, después que yo me gradué en el colegio, seguí ya con los estudios de lo que era diseño gráfico publicitario, me gradué en APEC de diseñadora gráfica publicitaria. Somos egresados de APEC. Sí, exacto, duré alrededor de unos 5 años trabajando en publicitaria, en AIFA, MFP, en las mejores publicitarias. Y ahí duré más o menos 13 años dirigiendo la Escuela de Arte y Gráfica en la Universidad Católica también. Ahí fui profesora, fui directora, con muchísimos compañeros. O sea, de ahí fue que salió la maestra. La maestra en toda parte, y de Mercy Jaque también. Ahí duré en Mercy Jaque dando clases. Que ahí salieron de los mejores diseñadores de aquí, entre ellos Marcio Peña. Sí. O sea, eran un grupo buenísimo. ¿Cómo era ese entorno en aquel entonces? Con tanto talento, no habían tantas posibilidades como hay ahora, que hay plataformas de moda y demás. ¿Cómo se hacía el que quería trabajar en la industria? ¿Cómo se puede desarrollar a nivel lucrativo en ese sentido? Bueno, mira, ahí nosotros éramos, como dicen, rompiendo brazos. Empezamos con doña Mercy. Yo me acuerdo que mi primer desfile era todo pintado a mano. Después que Marcio se graduó, nosotros hicimos, ahí empezó ya lo que es, como tú dices, o sea, rompiendo brazos, como dicen. Sí. Yo puse un pequeño taller en el patio de mi casa, como Marcio era un tremendo, un tremendo dibujante. Y nos fajamos los dos con como decía, un squeegee. Un squeegee era como una espatulita, que no había tecnología en esa época. Ya como tú haces en una publicitaria que tú tiras 10,000 polocheras en serie, en una máquina. Ahí era a mano. Nos preparamos unos batidores y eso era el amarillo. ¡Pran! Marcio era el amarillo, yo el rojo. O sea, eso era así. Entonces, con ese dinerito uno cogía y hacía sus colecciones ya a fin de año. Una sola era a fin de año. Eso no como ahora. Ni existían esos fashion shows internacionales tampoco. ¿Y se vendían? Nosotros, por ejemplo, vendíamos en todos los resorts, en Bávaro, en Punta Cana, en Cabarete, en La Romana, en todas partes. O sea, por ahí fue que yo inicié. Se llamaba Tropical by Yanina. Y ahí eso fue un éxito total. Luego después eso fui vendiéndolo en las Bahamas, en Puerto Rico también, en ciertas boutiques, no a nivel de que una producción enorme. ¿Cómo se desarrolló esa parte internacional? Sí, o sea, fíjate, te voy a decir en aquel entonces y en la actualidad. Ajá, te voy a decir cómo empezó y cómo terminó, porque terminó de que la ropa gustó tanto. Yo empecé vendiendo, vamos a suponer, de 50 docenas, 100 docenas, pero no había capacidad para eso. O sea, tú sabes que en esos tiempos, te estoy hablando de hace 20 años atrás. O sea, no había esa tecnología. Entonces, esas piezas, cuando llegaron a Bahamas, cuando llegaron a Aruba, había un súper empresario que quería en una producción gigantesca. Y ahí cayó, porque imagínate. Entonces nos exigía muchísimas cosas para trabajar allá y una serie de... Entonces nos quedamos aquí en el mercado local, pero ya gracias a Dios nosotros, si nosotros hubiéramos ahora, en este tiempo, eso hubiera sido un palo. Porque era una ropa totalmente creativa. Bueno, de ahí es la línea que yo tengo, que es una marca país. O sea, es algo que tú ves una túnica mía en Estados Unidos y tú dices, no, eso es de Yanina, o ese bolso, vamos a suponer, o eso que ustedes están viendo aquí. Son detalles que no identifican tropicales, pero es un sello. O sea, que es lo que yo siempre digo a los que están empezando, que deben de crear un sello, una marca país, para que nos identifiquen el extranjero. Es así, o sea, son miles por ejemplo, en la página me piden muchísimo. Por ejemplo, yo voy a Miami, voy a Nueva York, voy a Europa y siempre llama la atención porque eso no lo hay. O sea, son cosas únicas. Por ejemplo, yo voy a Guatemala, como el año pasado en Dominicana Moda. ¿No se exponen en los showrooms internacionales? Por ejemplo, en París hay uno, me parece. En eso estamos en Nueva York hay otro que tienen la posibilidad de exponer las piezas ahí.
Exacto. y que van los compradores de todo el mundo. Sí, ahora mismo yo estoy en eso, en lo que es el mercado, porque, o sea, lo que es exposiciones, porque de ahí, pero ahí vuelvo otra vez, ahí tengo que tener una plataforma bien sólida aquí, una zona franca, para que hagan esa producción. O irme lamentablemente, por ejemplo, a la China, o irme a la India, que me lo van a hacer en serie y quizás hasta mucho más económico que aquí. Que en eso que yo estoy, porque por ejemplo ahora mismo sí, yo he hecho en un año 5 y 6 shows internacionales, Puerto Rico, San Juan Moda, el de Aruba, el de Rhode Island, o sea, ya todo. Tiene un campo abierto. Pero esos son desfiles y ya. O sea, tú haces tu desfile, un aplauso y se acabó y te vas para tu casa. Vende 3 piezas, 4 piezas, lo que sea. Viene aquí, la vende toda, pero se quedó ahí en el tintero. Entonces, lo que hay que lograr es ya ir a lo que son los mercados, lo que son exposiciones, o sea, todo eso. ¿Está o no está preparado el mercado de la moda local para poder desarrollarse a nivel masivo, a nivel internacional? Ahora mismo creo que estamos casi lográndolo. Con Inmodar, por ejemplo, Inmoda, que lo preside Isabel Reynoso. Sí. Por ejemplo, estamos en negociaciones con el gobierno, ya con turismo se ha hecho Infotec. Era justo ya. Sí, ya tenemos eso, ya creo que estamos a un paso de ahí, porque lo que tenemos, la meta es crear un taller al por mayor, que nos suplan, por ejemplo, que no un diseñador, sino todos los diseñadores, por ejemplo, que de ese taller, vamos a suponer, tú eres diseñador, el otro diseñador, 7 o 10 diseñadores, pero todos en el mismo taller. Y entonces ya hizo la mano de obra mucho más económica, ¿tú ves? O sea, para tratar de todo lo que caiga, hacerlo aquí. Y así gana la empleomanía, crece el mercado.